Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta lección número 10 de Números que se titula Contempla la tierra que les he dado. Y esta segunda parte se subtitula Verás la tierra que les he dado, correspondiente a los capítulos 26 y 27. La pregunta número 1 dice, ¿a qué clase de personas ordenó Dios a Moisés y al sacerdote Eleazar enlistar? A partir del capítulo número 26, Dios les ordena a Moisés y ahora el nuevo sumo sacerdote, quien es Eleazar, el hijo de Aarón, quien ha muerto, y ahora su tarea es de enlistar otra vez, hacer un nuevo censo. Y dice el versículo número 1, después de la mortandad, el Señor les dijo a Moisés y al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, hagan un censo de toda la comunidad israelita por sus familias patriarcales, enlisten a los varones mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar en Israel. Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con el pueblo en las llanuras de Moab, cerca del Jordán a la altura de Jericó, y le ordenaron levantar un censo de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Los israelitas que salieron de Egipto fueron los siguientes. Esta primera pregunta es la orden de Dios que le da a Moisés y a sumo sacerdote Eleazar. Ustedes saben que Moisés ya está a una edad muy avanzada, tiene ya unos 120 años aproximadamente, y está un poco en sus tiempos de vejez finales. Por lo tanto, ahora, en vez de darle directamente a Moisés, ahora Dios le está dando órdenes también acompañados al hijo de Aarón, Eleazar. La orden es de levantar un censo de todos los varones mayores de 20 años para poder enlistar para el servicio militar, para la guerra que va a venir. Ustedes saben que lo que Dios está preparando, o lo que tiene que el pueblo de Israel hacer de ahora en adelante, es cruzar aquel río Jordán y tomar las tierras que están ante sus ojos, empezando por Jericó, y todos a la manera de Dios. Pero Dios primeramente le hace enlistar. El propósito de hacer este censo tiene dos objetivos. Primero es tratar de formar escuadrones según tribus y familias ahora, y formar escuadrones para poder entonces ellos hacer movimientos tácticos militares por escuadrones, por grupos. Y además, para saber qué cantidad de habitantes tiene cada tribu, para que cuando ellos entren a la tierra de Canaán y deban repartirse esas tierras como heredad, tengan que saber qué tierras le van a corresponder a cada uno de ellos. Porque, por supuesto, para mayores tierras de mayores superficies, le van a tener que dar a aquel pueblo que tenga mayor cantidad de habitantes. Por eso, esos dos propósitos tiene este censo que le ordena a Dios. Entonces, ustedes recuerdan que en la primera parte también el censo no es que todos estaba centralizado en Moisés. Moisés había nombrado por orden de Dios a distintos jefes de familia, jefes de tribus, que habíamos hecho un cuadro de cada uno de los nombres de esos jefes de tribus, y que cada tribu tenía que acercarse a ese jefe para poder reportar la cantidad de familias que ellos tienen, para poder levantar este censo. Entonces, por eso aquí dice que está dando órdenes en esta llanura de Moab. Y entonces, como el Señor le había mandado a Moisés, los israelitas empezaron a hacer este censo. Pregunta número 1 siguiente. A ver, aquí le voy a pedir al pastor, a ver si puede leer y hacemos un análisis de esto. Por favor, pastor, la pregunta número 1 siguiente. Amén. ¿Cómo difiere el momento y el lugar del primero y el segundo censo respectivamente? El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año, después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo, estos fueron los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar, cuando los contaron las llanuras de Moab, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó. Bueno, gracias, pastor. Aquí aparecen dos versículos. Uno es el versículo, capítulo 1, versículo 1 de Números, y el otro versículo es capítulo 26, 63 de Números. Estos son los versículos que corresponden a
cuando realizaron los dos censos. El primer censo, aquí habla de que lo hicieron en el segundo año de haber salido de Egipto, ¿se acuerdan? Y cuando estaban en el desierto de Sinaí hicieron ese censo. Y aquí, según este versículo 26-63, el segundo censo lo hicieron luego de casi 40 años de estar deambulando bajo el entrenamiento en el desierto, y cuando llegaron a la llanura de Moab, que es Sitín, ¿se acuerdan? A la altura de Jericó, del otro lado del río Jordán, donde nosotros estuvimos viendo en el mapa. Entonces, este segundo censo lo hacen después de que los israelitas fallan, porque el primer censo lo hicieron para que inmediatamente ellos tenían que entrar a tomar la tierra, pero cuando llegan a Cades Barnea, ellos desobedecen a Dios, dicen, ¿por qué no mandamos primero exploradores y vemos si es apto para nosotros? Pero si Dios dice, vayan y tomen porque los he puesto en sus manos, tenía que obedecer. Pero por esta desobediencia, Dios se enoja mucho y por esto todos aquellos que desobedecieron pasan 40 años en el desierto y no van a entrar, sino todos mueren en este desierto. Y después de 40 años, cuando todos han muerto, en este segundo censo, después van a ver, es cuando ya todos los que salieron de Egipto y todos los que desobedecieron a Dios, recibieron toda su paga de la desobediencia, del pecado, que es con la muerte en el desierto. Entonces, este segundo censo lo hacen después de casi 40 años, cuando todos murieron, todos los desobedientes pagaron el precio de su pecado, y ahora solamente están la nueva generación, sus hijos, y ahora en la llanura, frente a la tierra, justo antes de entrar. Esa es la diferencia. Y la pregunta número 1 siguiente. A ver, la hermana Consuelo, por favor. Amén. Dice, compara los números contabilizados con el primer censo. El total llegó a 603.550 israelitas censados. Los hombres de Israel eran en total 601.730. Amén. Entonces estamos también otra vez comparando los números totales del primer censo registrados en el capítulo 1:46 con los datos del capítulo 26, versículo 51. Y acá la diferencia que nosotros vemos entre el primer censo y el segundo censo es 1820. Es decir, hubo un decrecimiento, porque fíjense que el segundo número es menos. Por lo tanto, la diferencia, si bien la diferencia es positiva, esto significa que hubo un decrecimiento, una reducción en números de la población. Se han reducido en 1820 personas. Ustedes saben que la intención de Dios, ¿cuál era? La voluntad de Dios, ¿cuál era? Vayan, dice, multiplíquense, proliférense, dominen la tierra. La intención de Dios es de hacer proliferar el pueblo de Dios, Israel, y de bendecirlos. Pero en lugar de un incremento, al ver un decrecimiento en número, esto es contra la voluntad de Dios, no es de acuerdo a la voluntad de Dios, digamos. ¿Por qué ocurre esto? Es porque este decrecimiento en números de hasta 1820 personas, esto demuestra que el pueblo de Israel ha estado pecando y desobedeciendo aún a las palabras de Dios durante estos 40 años. No ha habido una proliferación, un progreso, sino ha habido un retroceso en número. Por eso, como el resultado de esa desobediencia, el pecado, hubo varias muertes, ¿se acuerdan? Hubo varias plagas con muertes masivas. Una fue cuando hubo una gran rebelión guiado por Coré, un levita, un descendiente levita, diciendo, ¿por qué nosotros no podemos ser sacerdotes como Aarón? Porque solamente Aarón tiene que ser sacerdote, ¿se acuerdan? Al final que Dios los ha hecho castigar, abriéndose la tierra y tragándose a todos aquellos que estuvieron en contra de esa voluntad de Dios. Y además se desató una plaga en el cual Moisés mandó a Aarón a parar esa plaga con el altar del incienso, ¿no? Con el recipiente de incienso. Bueno, ese también hubo gran cantidad de muertes, y después nosotros aprendimos la vez pasada que cuando, debido a que ellos adoraron al ídolo Baal y tuvieron toda esa prostitución, todo ese adulterio masivo,
por lo cual produjo también una gran muerte masiva de unos 24.000 personas. Entonces, todo ese tipo de muerte como castigos es debido al pecado. Por lo tanto, todo lo que evita el progreso del pueblo de Dios es el pecado lo que hace menguar ese progreso. El pecado de la desobediencia es lo que trae regresos, retracción. En vez de un progreso, en vez de una proliferación, en vez de un aumento, en vez de una bendición, en vez de una expansión, hay una reducción. Todo esto, ¿por qué? Porque hay pecado en ello, porque hay una desobediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, sabemos que si nosotros queremos progresar, queremos proliferar, ser exitoso, la única manera de lograr ese éxito y el progreso y la proliferación es a través de la obediencia a la palabra de Dios. No es la inteligencia, no es la situación económica, sino aún en peores situaciones económicas, si uno obedece a Dios, nuestro Dios es un Dios de milagro. Nuestro Dios es un Dios que lleva situaciones de maldición a bendición. Transforma maldición en bendición. Transforma situaciones de recesión económica, pero para esa persona, para ese pueblo de Dios que obedece a la palabra de Dios, para él no es una depresión económica, sino es un progreso económico. Hay un éxito y una expansión. Por lo tanto, esto muestra simbólicamente que todo el pueblo ha estado en realidad pecando delante de Dios en general. Por eso el número en general, la reducción, simboliza que toda esa generación anterior estuvieron pecando. Y acá la enseñanza es que nosotros, si queremos ser exitosos en nuestra vida, si queremos ser exitosos en nuestro emprendimiento, ya sea de trabajo, económico, negocios, la única manera de lograr con éxito es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Un testimonio de la madre de la hermana Carolina que está ahí, y la hermana Carolina sabe muy bien. Ahora Argentina estaba pasando una gran recesión económica debido al tema del coronavirus. En Buenos Aires la última vez cuando fuimos había totalmente un cierre de negocios, no había nadie en la calle. Pero sin embargo, en esa situación, la madre de Carolina, toda la familia se han abocado más a hacer propicio esos momentos de estar encerrados en sus casas, en compenetrarse más a la palabra de Dios y buscar la obediencia a la palabra de Dios en el estudio bíblico con Pastora Carol. Y entonces ellos lo que experimentaron ese poder de Dios en sus negocios. Después empezaron a trabajar, a abrir negocios, y el negocio, Dios les dio otra manera entonces, ya que no había agentes, empezaron a abrir un negocio de internet en venta de sus productos, y eso fue realmente por la ayuda de Dios un éxito. Cosa así que nadie lo esperaba, y de una manera que nunca ellos habían estado trabajando de esa manera, y debido a que esas situaciones económicas de hoy día, tal vez algunos dicen críticas, pero esa situación crítica les cambió a una situación de bendición porque ellos le ayudó a cambiar su manera de venta a través de internet. Si no, antes nunca lo habría hecho. Entonces, todo ese tipo de cambio lo ha hecho debido a que Dios les ha permitido a través de cambiar situaciones, que para los ojos de aquellos que no obedecen es un momento de receso, de maldición parecería, pero todo fue eso en realidad una gran bendición para ellos. ¿No es cierto, hermana Carolina? Amén. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número siguiente. Para que nosotros podamos ver realmente con pruebas concretas en números. Aquí vemos en la primera columna todos los datos del primer censo que nosotros hemos visto, y aquí el segundo dato del censo que acaban de hacer en Moab. Y vemos que cada tribu han tenido diferentes números. En algunos han aumentado en números, en algunos han reducido en números. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, la tribu de Rubén, que antes era una de las tribus grandes, porque hablaban de 46.000 personas, y se han reducido en 2.770. En vez de un aumento, hubo un retroceso en sus números. Eso es porque saben que los rubenitas se habían sumado a esta rebelión del Coré. Por lo tanto, los rubenitas habían venido con sus representantes, unos 250 personas líderes con sus recipientes de incienso.
Y bueno, ellos habían venido con eso y resulta que fueron todos muertos por el fuego de Dios que cayó. Entonces, todo ese tipo de desobediencia a la palabra de Dios les ha hecho que su tribu redujeran el número. Y aquí el que mayor cantidad redujeron es, fíjense, la tribu de Simeón, que era una de las tribus más grandes después de Judá. Fíjense, Judá era la más grande con 74.000 personas. Y después estuvo Dan, 62.000. Y como tercer tribu grande era Simeón. Esta tribu de Simeón se han reducido a 22.200 hasta llegar a ser una tribu la menor de todas después. ¿Por qué? Porque murieron 37.000. Fíjense, en la que mayor cantidad de vidas perdieron, porque son los que realmente adoraron a Baal en Moab. Y de esas 24.000 que murieron en la plaga, su mayoría fueron los simeonitas. Y podemos ver que la tribu de Gad también habrán participado por algo, han cobrado vidas por la desobediencia. Pero tanto las tribus de Judá, Isaacar, Zabulón y Manasés han habido aumentos en sus números porque son tribus que estuvieron liderando, siendo ejemplos, obedeciendo a la palabra de Dios, y en especial Judá, porque el pueblo que fue un líder y ejemplo por obediencia a la palabra de Dios, no redujeron, sino aumentaron esos números. Aquí vemos que el que más aumentó fue tribu de Manasés. De 32.200, los que están en verde eran una de las tribus menores que había en ese momento, eran menores, y pasó a ser de esta tribu menor a una tribu de una de las grandes tribus, que hubo un aumento de hasta 20.500 personas. Pasó a ser uno de las tribus del menor a uno de los grandes, a uno de los mayores tribus. Por lo tanto, estas tribus de Manasés han estado obedeciendo a la palabra de Dios. Dios ve a cada uno de ellos, cada familia de Manasés obedecieron, oraron a Dios, ve entonces que Dios protegió sus vidas. Dios protegió sus nacimientos, sus bebés cuando nacieron, hizo proliferar su vida para que crecieran en números, y Dios los bendijo tal que fue la tribu más bendecida de haber llegado a un aumento de más de 20.000 personas. Tribu de Efraín no han hecho tanto, sino han retrocedido en 8.000. La tribu de Benjamín, que también fue una de las menores, 35.000 antes, ahora aumentó a 45.000 la cantidad de personas. La tribu de Dan, como Aser, han aumentado, y la tribu de Neftalí también se redujeron en 8.000 personas, lo cual se totaliza un promedio de una reducción de 1.820, que en general, debido a esta gran muerte que hubo de los simeonitas, se redujo en general la cantidad del pueblo de Dios, entonces en el segundo censo. Todo esto nos da la pauta y prueba concreta de que realmente la bendición viene por obedecer a la palabra de Dios. Bendición tanto espiritual, tanto material, cuando obedecemos a la palabra de Dios. No hemos visto nunca en nuestro ministerio, cuando durante todos nuestros años, de unos 40 años de ministerio, que unas personas que obedecen a la palabra de Dios y que entregan sus diezmos hayan muerto de hambre o que hayan fracasado. Pero todos han sido bendecidos de la mano de Dios en gran manera. Yo les di un ejemplo de unos hermanos que viven allí en Sacramento, California, que empezaron con un negocio pequeño de un restaurante. Ellos, en vez de comprar su carro, con ese dinero de pagar la renta de su carro de todos los meses, decidieron a entregar a Pisti como una donación para la gloria de Dios. Entonces vimos cuán grande fue la bendición. Ahora tienen 2 negocios y uno de ellos es un gran edificio que Dios les hizo pagar, pero a muy bajo precio, porque al lado había un KFC que quebraron, cerraron sus negocios y casi regalado le dieron ese edificio a ellos. Cosas así que pasan, ¿no? Eso lo hace únicamente nuestro Dios. Puerta número 2, siguiente, dice: ¿cómo ordenó Dios repartirse la tierra de heredad? El Señor le dijo a Moisés: reparte la tierra entre estas tribus para que sea su heredad. Fíjense que ahí está la razón de este segundo censo, porque Dios le está ahora dando orden a Moisés, a diferencia del primer censo, que ahora hay que repartir su heredad, las tierras que van a conquistar. Dice: hazlo según el número de nombres registrados.
todos aquellos nombres que están registrados según familia, bueno, a cada uno de ellos le van a repartir sus tierras. Y dice, la pauta que Dios le da es, a la tribu más numerosa le darás la heredad más grande, las tierras más grandes, y a la tribu de menos numerosa le darás la heredad más pequeña. Cada tribu recibirá su heredad en proporción al número de censados. Por eso viene el censo también. La tierra deberá repartirse por sorteo según el nombre de las tribus patriarcales, para que no haya ningún tipo de peleas en eso, sino de acuerdo a la dimensión de la tierra y la cantidad de gente que haya, entre ellos tenían que repartirse por sorteo. Y el sorteo se hará entre todas las tribus grandes y pequeñas. Podemos saber que además de fines militares, el segundo objetivo del censo fue para la repartición de las heredades para que sean en proporción a la cantidad de personas. Entonces podemos saber ese objetivo. ¿Cuántos eran los levitas censados mayores de un mes de edad? ¿Por qué ellos no fueron censados junto con los demás israelitas? Ustedes saben que de esas 12 tribus que vimos recién no estaban los levitas, porque la tribu de los levitas no están para salir a pelear la guerra, sino están para servir en el templo, en el tabernáculo de Dios. Para que ellos tuvieran éxito en la guerra, lo primero que tenía que hacer es servir bien a Dios. Entonces, al adorar bien a Dios, habrá éxito en sus guerras contra el enemigo. Lo mismo pasa a nosotros en nuestra vida. El enemigo invisible, Satanás y sus demonios, está constantemente acechando nuestras vidas, tratando de hacernos caer, darnos desánimos, desesperanzas, angustias. Sin embargo, a pesar de situaciones, si nosotros seguimos adorando a Dios, obedeciendo sus palabras, sus mandamientos al pie de la letra, lo que nos va a dar victoria es Dios contra estos enemigos. Y los enemigos no pueden hacer nada contra aquellos que realmente adoran a Dios. Por lo tanto, es importante estos levitas, porque tanto de los levitas Gersón, Coat y Merari, se acuerdan que en 3 grupos de los descendientes de la familia de Levi, estos proceden de los clanes gersonitas, coatitas y meraritas. Y de los levitas proceden también los siguientes clanes. Después, estos son los clanes que se subdividen de los levitas. También se dividen en limnitas, los hebronitas, los maclitas, los musitas y los coreitas. Coat fue el padre de Amirán. La esposa de Amirán se llamaba Jocabed, hija de Leví, y ha nacido en Egipto. Y los hijos que ella tuvo en Amirán fueron Aarón y Moisés. Por lo tanto, Aarón y Moisés, Amirán es el primer hijo mayor de Leví y que se casó con Jocabed, y de ellos nacieron Aarón y Moisés y también su hermana Miriam. Por eso Aarón fue el padre de Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, de los cuales Nadab y Abiú murieron por desobedecer a la palabra de Dios. Por eso dice acá, pero Nadab y Abiú murieron bajo el juicio del Señor por haberle ofrecido un fuego profano. ¿Se acuerdan? Y dice, los levitas mayores de un mes de edad fueron en total 23.000, pero no fueron censados junto con los demás israelitas porque no habrían de recibir heredad entre ellos. Porque además no van a pelear en la guerra, tampoco van a recibir territorios propios de ellos. Ellos van a recibir unas parcelas de tierra junto con cada tribu, porque ellos van a tener que servir a cada tribu, y en esos lugares ellos van a estar distribuidos. Después vamos a ver cuando ellos empiezan a hacer esta repartición, cuando aprendemos Josué. Y los levitas mayores de un mes, dice, se incrementaron, ¿cuánto? En 1.000. En su primer censo fue 22.000, se recuerda en Números 3:39, ahora hasta llegar a un 23.000, por lo tanto ha habido un incremento de 1.000 personas de los descendientes de levitas mayores de un mes. Fíjense que los levitas hubo un incremento, porque ellos fueron fieles a la palabra de Dios en servir el templo de Dios en el tabernáculo. Y aquí contabilizan mayores de un mes porque ellos no irán a la guerra. Antes contabilizaban mayores de 20 porque son los que tendrán que ir a la guerra, pero los levitas contabilizan mayor de un mes porque son de Dios y son los que van a servir a Dios, aunque sean desde la niñez. Pero además aquí está Dios recordando
el caso de nombrando a Coré, que es un levita, también Nadab y Abiú, que son levitas, pero que desobedecieron a la palabra de Dios. A pesar de ser siervos de Dios, desobedecieron a la palabra de Dios, por lo tanto recibieron como castigo sus muertes. Como una advertencia para que tengan precaución de no pecar ante Dios desobedeciendo a la palabra de Dios. Aunque sea levita, no es un privilegio, es una bendición que Dios te ha dado ser siervo de Dios, pero tú tienes que obedecer a la palabra de Dios. Para eso te ha dado esa bendición de servirle. Bueno, eso es lo que está diciendo en estos versículos. La pregunta número 3 dice, ¿quiénes no estaban en el segundo censo? A ver, pregunta número 3, hermana Carolina, por favor. ¿Quiénes no estaban en el segundo censo? Estos fueron los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar, cuando los contaron en la llanura de Moab cerca del río Jordán a la altura de Jericó. Entre los censados no figuraba ninguno de los registrados en el censo que Moisés y Aarón habían hecho antes en el desierto de Sinaí. Amén. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta que ahora en este segundo censo no había nadie, ningún nombre de aquellos que fueron censados en el primer censo. Lo cual significa que todos aquellos que estuvieron registrados en el primer censo, todos sin excepción murieron. Sí, hubo dos excepciones. Fueron Caleb y Josué. Excepto Caleb y Josué, todos que desobedecieron a la palabra de Dios, murieron. Así que se cumplió lo que la palabra de Dios profetizó en ese momento. El cadáver de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Todos quedarán sepultados en este desierto. Porque si ellos estaban en el desierto, no tenían cómo hacer el sepelio y sepultar el cadáver de sus muertos. Por eso quedaron depositados así en el desierto, como la palabra de Dios lo había profetizado. Así que ninguno de los que pecaron desobedeciendo a Dios en Cades Barnea están vivos ahora. Por lo tanto, lo que quiere decir que ahora ellos no han podido entrar a Canaán. Nadie, ninguno, excepto Caleb y Josué, como Dios dijo. Así que toda la profecía y todo el plan de Dios es cumplido como Dios lleva la historia. Por lo tanto, decimos que Dios es el que hace la historia. Toda la historia de la humanidad en realidad es llevado a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál era su razón? Dice, versículo 65 dice, porque el Señor había dicho que todos morirán en el desierto, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, ninguno de ellos quedó con vida. Está ratificando que la palabra de Dios, otra vez fiel, se cumple. Los que no tuvieron fe en la palabra de Dios no entraron a la tierra prometida. Por esa desobediencia recibieron como castigo la pena de muerte. Al reino de Dios pueden entrar no los astutos, no entran al reino de Dios los astutos, sino los que tienen fe en la palabra fiel de Dios y los que obedecen a sus mandamientos al pie de la letra. De tal manera, todos aquellos que obedecen, tienen fe en la palabra de Dios, sin importar lo que sus ojos vean, si obedecen a la palabra de Dios, entrarán efectivamente al reino de Dios. Por lo tanto, nosotros sabemos que entre nosotros hay un reino de Dios. Ese reino de Dios invisible, donde Dios gobierna, está presente en nuestra vida. Y podemos entrar en ese poderoso reino cuando obedecemos los mandamientos de acuerdo al pie de la letra a la palabra de Dios. Por lo tanto, únicamente esto nos enseña que los que tienen fe en la palabra de Dios, en creer en Jesucristo, serán perdonados de sus pecados para ser santificados y poder entrar en el reino de Dios. La ley espiritual de Dios, de cómo entrar en el reino de Dios, cómo nacer de nuevo, todo otra vez esto está así delineado en el Antiguo Testamento, en el libro también de Números. Bueno, la pregunta número 4, entramos ya en el capítulo 27, versículos 1 al 5. Al comenzar, en la introducción del capítulo 27, habla acerca de unas hijas de Zelofehad. Bueno, ¿qué pasa con eso? Como es largo, voy a leerles y vamos a ir analizando. Dice, Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de José, pues eran hijas de Zelofehad, que era hijo de Jefer, hijo de Galad,
hijo de Maquir, hijo de Manasés. Estas 5, solamente son 5 hermanas, 5 hijas, las 5 se acercaron a la entrada de la tienda de reunión donde estaba Moisés para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar, y con los jefes de toda la comunidad. Fueron a darle una petición y le dijeron: nuestro padre murió sin dejar hijos, eran solamente hijas, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor. O sea, no tenemos hijos, pero no porque mi padre pecó, pero porque no tuvo hijos, dice. Murió en el desierto por su propio pecado. ¿Por qué? Fue uno de los que desobedeció en Cadebernea. Entonces, ¿será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? ¿Por qué? Porque al no tener hijos varones, quedarían borrados esa familia, no más lista en el pueblo de Israel. Ellos dijeron: nosotros somos sus hijas, y están pidiendo: danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Por lo tanto, Moisés le presentó este tema al Señor, porque el caso de ellas, para resolverle, aquí la inteligencia está de Moisés en no darle su respuesta de acuerdo a su propio pensamiento, sino preguntarle a Dios qué hacer con ellas. Ese era el planteo. Entonces, pregunta 4 dice: Dios, al escuchar su petición, ¿qué resolución les ha dado como un estatuto? Ahora Dios le da un estatuto diciendo: el Señor le respondió, lo que piden las hijas de Zelofejad es algo justo, les corresponde. No deben morir, dice. Esa familia no deben desaparecer de la lista. Así que debe darles una propiedad entre los parientes de su padre. Dice: traspásales a ellas la heredad de su padre. Dale a ellas tierras. Además, diles a los israelitas, de ahora en adelante, cuando un hombre muera sin dejar hijos, o sea, cuando no tiene hijos, su heredad será traspasada a su hija. Pero si tampoco tiene hija, tendrá que darle a sus hermanos. O sea, sus hermanos recibirán la herencia, es decir, sus tíos recibirán la herencia. Pero si tampoco tienen hermanos, no hay tíos, se le entregará a la herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, se entregará la herencia al pariente más cercano de su clan, para que tome posesión de ella y para que esa familia preserve su apellido para poder mantener esa herencia. Y este será el procedimiento legal que seguirán los israelitas, tal como yo se lo ordené a Moisés. Y esto pasa a ser un estatuto de qué pasa cuando uno no tiene hijos que pueda recibir su herencia. Después de esto, capítulo 27, 12, dice: ¿qué palabras lamentables le dijo Dios a Moisés? Dice: el Señor le dijo a Moisés ahora: sube al monte Abarim y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas, para que vea esa tierra. Después de que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados como tu hermano Aarón. Es decir, Dios le está diciendo: mira la tierra, contempla la tierra que les he dado a los israelitas, pero tú no entrarás y tú tendrás que morir ahora. Y Dios le está recordando: tú tendrás que morir y no vas a entrar. ¿Por qué? Porque en el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar agua, en ese caso, ustedes dos, tú y tu hermano Aarón, me desobedecieron. Pues al sacar agua de la roca, no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Esas aguas de Meribá están en Cades, en el desierto de Sin, para que recuerdes. Ustedes recuerdan qué pasó en ese suceso, ¿no es cierto? Cuando hubo 2 oportunidades en la cual no hubo agua, el pueblo de Israel reclamaron agua, Dios le dice que vaya, que va a haber una roca. En primer caso, Dios le dice: golpea la roca con tu vara y de ahí saldrá agua. Pero en la segunda vez Dios le dice: ordénale a la roca. Pero Moisés, enojado con su pueblo terco, empezó a decirle: bueno, ¿quieren que yo les dé agua? Empezó a golpear esa roca, lo cual totalmente es una desobediencia a la palabra de Dios, porque en cada una de esas órdenes de Dios habían todas unas connotaciones espirituales, y era de que la roca representaba a Jesucristo. Jesucristo fue una vez golpeado, fue una vez muerto en la cruz, pero no va a morir 2 veces en la cruz. Pero por golpear 2 veces, todo ese mensaje espiritual de Dios quedó todo tergiversado, quedó totalmente deformado, ¿no es cierto? Y entonces
esa voluntad, la santidad de Dios, no fue demostrado ante el pueblo. Por lo tanto, aquí Dios le está diciendo que por ese motivo tú y tu hermano Aarón no van a entrar a la tierra prometida y van a morir aquí. Y cada uno murieron. Unos meses atrás murió Aarón, ahora va a morir Moisés. Con esto podemos aprender que los siervos de Dios no deben enojarse, sino ante todo tipo de adversidades, uno debe postrarse con rostro en tierra ante Dios, arrodillarse, orar y esperar sus órdenes, las órdenes de Dios, para manifestar fielmente la santidad de Dios, la voluntad de Dios en cada uno del accionar. Por lo tanto, si nosotros tenemos que obedecer a Dios en hacer un pistis, no sé, sea donde sea, en este caso se dio Paraguay, nosotros lo estamos tomando como una obediencia a la palabra de Dios, y Dios nos dio esa oportunidad, y Dios nos dice, id a hacer, a declarar mi evangelio a ese pueblo. Tenemos que ir, aunque nos cueste, sabemos que no es fácil, tenemos que hacer muchos trámites debido a este COVID, pero tenemos que ir porque Dios nos manda. Pero tenemos que ser fieles a las órdenes de Dios para manifestar fielmente la santidad y la voluntad de Dios en cada uno de nuestro accionar, porque somos siervos de Dios y representamos la voluntad de Dios. La mayoría de veces Moisés lo hizo, pero un par de veces en realidad falló. Una de la otra vez que falló Moisés, ¿se acuerdan? No solamente fue en el agua, sino que otra vez Moisés, enojado, con ese temperamento fuerte, tiró y quebró las tablas que recibió, que Dios les había dado. Por lo tanto, ese temperamento tenemos que dejar de lado para ser siervos de Dios. Debemos dejar de lado nuestro temperamento, no enojarse, sino esperar que es lo que Dios hará en todo tipo de situaciones adversas, porque Dios tiene siempre soluciones en hacerlo. La pregunta número 5 siguiente dice, sin embargo, ¿cómo Moisés admitió esas palabras de Dios? Moisés respondió diciendo al Señor, dígnate, Señor, Dios de toda humanidad. Está glorificando a Dios, no diciendo, no, Señor, no me deje morir, déjame ir a la tierra prometida con los israelitas. Dios no estuvo rogando así Moisés. Dijo, Señor, todo lo que tú haces es verdad, todo lo que tú haces es lo correcto. Si yo tengo que llegar hasta aquí y yo tengo que morir, lo haré porque tú eres el Dios digno de hacer lo que tú quieras hacer. Por eso Moisés confió en que Dios es el hacedor de la historia de la humanidad. Por eso declaró que Él es el Dios de toda humanidad. El que hace la historia de la humanidad es Dios y no los hombres. Y que nadie, pero nadie se puede atrever a contradecir estas obras de Dios, esta historia de Dios de salvación que está llevando a cabo. Además, sabemos con estas palabras, está admitiendo Moisés sus faltas y sus pecados cometidos ante Dios. Por lo tanto, lo está aceptando. Y en tercer lugar, Moisés supo que su misión era sacar al pueblo de Israel de Egipto y traerlos hasta aquí. Él supo que su misión ya terminó. Llegó hasta aquí su trabajo. Por eso Dios está diciendo, bueno, hasta aquí es tu trabajo, por lo tanto, terminaste tu trabajo. Por lo tanto, él supo que su misión llegó a un límite. Dios nos utiliza no para toda la obra de Dios, nos utiliza para ciertos segmentos de la obra de Dios. Y nosotros tenemos que admitir y saber que ese segmento de la obra de Dios nos corresponde porque Dios nos ha llamado y nos ha dado ese segmento de trabajo y que hay un comienzo y un fin. Nosotros no estamos encargados de hacer toda la obra de Dios a lo largo, porque tampoco vamos a poder vivir todo a lo largo de la obra de Dios, sino la obra de Dios se va haciendo, se va heredando, se va relevando de generación en generación. Por lo tanto, nuestro trabajo terminará algún día y luego nuestros descendientes o nuestros líderes futuros van a continuar esa obra de Dios. Por lo tanto, tenemos que saber que la obra de Dios se realiza de esa manera. Y aquí Moisés confió que Dios continuará su obra de salvación. Por lo tanto, vio que su tiempo ha terminado, pero Dios seguirá continuando a hacer su obra. Y cuando Dios lo llevó a esta tierra para que contemple la tierra que le dará a los israelitas, es para que Moisés pudiera ver el futuro de la obra de Dios que va a realizar con los israelitas en esa tierra de Canaán. Es decir,
como siervos de Dios tenemos que tener visiones a futuro de las obras de Dios que va a realizar, aunque esas obras en el futuro no sean realizadas por mi persona, sino por líderes futuros, generaciones futuras. Tenemos que saber mirar hacia el futuro cómo Dios va a realizar. Por lo tanto, si bien ahora no se da lugar, tenemos que entender y tener fe que Dios la realizará. Por lo tanto, tener esos ojos, esas visiones a futuro de poder ver la tierra que Dios le dará a los israelitas. Por lo tanto, esta palabra de contempla la tierra que les he dado, y tú verás la tierra que les he dado, que está mirando Moisés desde el monte Abarim hacia la tierra futura que van a entrar a ocupar los israelitas, allí él podrá imaginarse qué obra Dios va a realizar allí para que el pueblo de Israel prolifere, formando un gran reino donde reina hasta un rey David, del rey David donde nacerá el verdadero rey de reyes, quien es nuestro Señor Jesucristo, quien va inclusive dar su vida para lograr la gran obra de salvación en el futuro y poder ver esa obra de Dios en el futuro. De esa manera los siervos de Dios tenemos que ser capaces de ver a futuro la tierra que Dios, la vida que le dará Dios a aquel pueblo de Dios que obedece a la palabra de Dios en el futuro. Nuestra vida algún día terminará sobre esta tierra, pero tenemos que poder mirar a futuro que nuestra tarea deberá ser continuado por aquellas generaciones futuras y formar nuevas generaciones de juventud que pudieran relevar este trabajo y la obra de Dios y que Dios seguirá utilizando y entrenándolos para continuar su obra de salvación a la humanidad para ir expandiendo este reino maravilloso de Dios. Amén. La pregunta número 5 siguiente dice, ¿cuál fue su oración de anhelo? A pesar de que Moisés estaba declarado por Dios de que va a morir, ¿y qué podemos aprender aquí de Moisés? Dice, esto es continuación del versículo 16, donde Moisés dice, si continuamos leyendo, dice, dígnate, Señor, Dios de toda humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Por lo tanto, si bien él termina su trabajo, su anhelo todavía sigue para que esa obra de Dios prosiga y que sea exitoso, y anhela que Dios le dé un nuevo jefe que los guía a ese pueblo para que no quede como un rebaño sin pastor. Por lo tanto, Moisés supo que Dios continuará la obra y nunca abandonará a su amado pueblo. Y efectivamente, Dios continuó su obra de salvación y nombró un jefe, un verdadero jefe. No estamos hablando de Josué, estamos hablando del verdadero jefe, quien es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Para no dejarnos como un rebaño sin pastor, nos ha dado realmente un verdadero buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, en la historia después de Moisés le ha dado Josué, pero esa palabra de Moisés está refiriéndose a aquel pastor que guiará al pueblo de Dios. Espiritualmente hablando hoy día, se refiere a nuestro Señor Jesucristo porque es el verdadero buen pastor y nosotros somos sus rebaños. Y sabemos que este Jesús resucitado hoy día nos está guiando y nos protege como el buen pastor para no dejarnos como huérfanos o rebaños sin pastor. Jesucristo se ha levantado de la muerte, que ha resucitado y está a la diestra de nuestro Dios. Él hoy está a mi lado, en mi vida, guiando mi vida, siendo mi buen pastor, mi salvador. Y por eso esta palabra de Moisés es de alguna manera una profecía que se ha cumplido a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. La pregunta número 6 dice, ¿por qué Dios eligió a Josué como sucesor de Moisés? El versículo 18 dice, el Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Acá dice de gran espíritu, pero en Reina Valera habla de que el espíritu está en él, el espíritu de Dios está en él. Pon tus manos sobre él y lo hace nombrar como el sucesor de Moisés. Y aquí vemos cuál es el patrón que Dios tomó para poder elegir a Josué como líder. Y Dios eligió a Josué no por su experiencia de haber estado asistiendo a Moisés por varios años,
tampoco ni por su linaje o ni por su inteligencia, ni por su valentía, sino Dios lo ha elegido porque está en él el Espíritu Santo de Dios y estaba a través de él manifestándose a través de su vida, porque su vida era obediente a la palabra de Dios. ¿Qué persona es lleno del Espíritu Santo? Es lleno del Espíritu Santo no personas inteligentes, no personas capaces. Es lleno del Espíritu Santo cuando obedecen a la palabra de Dios. Entonces, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, estamos dispuestos a obedecer a la palabra de Dios. Señor, háblame y yo cumpliré tus órdenes. En esas personas que están con el deseo del corazón, el celo de Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios obrando en esa persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios reside sobre aquellas personas que obedecen a la palabra de Dios. Y Josué era una de esas personas. Por lo tanto, Dios le da órdenes a Moisés de nombrarlo e investirlo como líder. Y vamos a ver cómo le ordena que lo haga. Dice el versículo 19 al 21, y cómo le ordenó Moisés investir su cargo. Dice, y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Lo investirás con alguna de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, que mediante el Urim consultará al Señor. ¿Ustedes se acuerdan? El Urim era una serie de piedritas que tenía dentro del pectoral del sacerdote, cuando nosotros aprendimos la vestimenta del sumo sacerdote, y esas piedritas preciosas eran utilizadas para poder conocer la voluntad de Dios. No están muy claras en la Biblia cómo lo utilizaron. Lo único que sabemos es que utilizaban para consultar la voluntad de Dios, si estaba de acuerdo esto o no. Entonces, cuando Josué dice, ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él, y cuando lo ordene volver, todo volverá, para que haya una obediencia absoluta y subordinación a Josué. De tal manera, lo que está ordenando es que Moisés debía mostrar ante la comunidad, ante todos los ojos de Israel y los líderes de Israel, todos los ancianos de Israel, que el nombramiento fue una voluntad de Dios y no de un hombre, para que todo el mundo lo respetara y le obedeciera. Por lo tanto, lo tiene que declarar ante el pueblo, ante el sacerdote, y que el sacerdote lo demuestre a través del Urim, que esto fue una voluntad de Dios y no una voluntad de Moisés. Entonces Dios le hace mostrar para que de ahora en adelante haya una total subordinación. La pregunta número 6 siguiente dice, ¿cómo obedeció Moisés la palabra de Dios? Si vemos el 22-23, dice, Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo tal como el Señor lo había mandado. Aquí podemos ver cómo Moisés obedeció tal cual como Dios le había dicho, y Moisés supo que la obra de Dios se debía heredar a generaciones futuras, y no él era el que terminara la obra de Dios. La obra de Dios sigue relevándose, sigue continuando, heredándose a través de futuras generaciones de siervos de Dios. Así se lleva a cabo la obra de Dios. Así que yo estoy solamente siendo responsable de un segmento de la historia de la obra de Dios, y tengo que ser fiel en esa obra de Dios para que todos nosotros podamos ser fieles a la obra de Dios. Vamos a leer esta parte. Recuerda, dice en primer lugar, el enemigo nunca deja de persuadir. Fíjense cómo Balac continuó persuadiendo a los israelitas, pues sabemos que el enemigo nunca deja de persuadir, siempre está al acecho. Por eso Dios los ordena aniquilarlos y desarraigarlos de nuestra vida. No tenemos que dejar ni una gota de mancha, de obra del enemigo en nuestra vida. Todo lo que sean pecados, desobediencias, negligencias a la palabra de Dios, tenemos que quitarlos totalmente de nuestra vida. Porque eso a la larga nos va a tomar y nos va a hacer tropezar. Y lo que Dios quiere hacer es bendecirnos. Pero debemos saber que esa bendición viene de Dios y no de otras cosas. Y no salir a buscar en otras cosas como
a Baal o cualquier otra cosa como el dinero, la fama o relaciones humanas, etcétera, como la bendición a nuestra vida. La bendición viene de Dios cuando obedecemos a la palabra de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Otra vez, su mensaje constante, continuo que hay en el Antiguo Testamento. Y sabemos que lo que evita el progreso, la proliferación, es el pecado de la desobediencia. Por lo tanto, si queremos ser exitosos en nuestra vida, tenemos que obedecer a la palabra de Dios y no ser negligentes en aprender la palabra de Dios, ser muy diligentes, aprender, dar todo el esmero y nuestro esfuerzo para poder buscar la palabra de Dios, entender lo mayor posible, lo más perfectamente, exactamente posible y tratar de llevarlo a la práctica en obra. Ahí está el éxito de la vida. Y todo lo demás, ¿quién lo va a dar? Lo va a dar Dios. Por eso la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será dado como añadidura en Mateo 6:33. Y la obra de Dios se debe continuar a través de la herencia de futura generación. Es un suceso de generación en generación, aunque no lo palpemos con nuestras manos actuales en este momento, la obra de Dios, debemos saber contemplar el futuro de las obras de Dios, como así Moisés pudo contemplar la tierra futura donde va a habitar el pueblo de Israel. Por lo tanto, esa es otra de las maneras que nosotros como hijos de Dios, como siervos también de Dios, saber que nuestra tarea llega hasta aquí, va a venir otras futuras generaciones de líderes que van a llevar a cabo y poder contemplar ese futuro, futuras obras de Dios y también preparar el terreno para esas futuras generaciones de siervos de Dios. Así se trabaja la obra de Dios. ¿Está claro, hermanos? Bueno, con esto terminamos entonces el capítulo 25 y 27 correspondiente a la lección número 10 de Números y vamos a orar, hermanos. Y sabemos que nuestra vida está llena de amenazas y de persuasiones de enemigos. El enemigo siempre nos está tirando flechazos malditos en nuestra cabeza para tratar de meternos pensamientos equivocados en nuestra cabeza. Entonces tenemos que tratar de cuidar nuestro corazón, protegerlo con el nombre de Jesús y orar en todo momento para tratar de buscar la voluntad verdadera de Dios que nos da el Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo esté en nuestro corazón y ser realmente un siervo fiel de Dios y hacer la obra de Dios. Porque en definitiva todos nosotros somos un siervo de Dios. Todos nosotros somos una nación santa. Somos un pueblo de sacerdocio que tenemos que llevar la limpieza del pecado de la humanidad. Cualquiera que nos encontremos en el camino, tenemos que tratar de que esa persona sea perdonado a través de la fe en Jesucristo. Y esa tarea Dios nos encomendó a nosotros, porque Jesucristo nos ha dicho, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado a ustedes, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Entonces verán ustedes que estaré yo siempre con ustedes hasta el fin del mundo, y Jesucristo, como mi buen pastor, nuestro buen pastor, está reinando, gobernando, guiándonos en esta noche también en nuestra vida a través de esta palabra para que nosotros podamos continuar la obra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano, dando gracias y para que todo aquello que nosotros tenemos que dejar de lado, dejemos de lado y poder obedecer esta palabra de Dios y salir a dar el mensaje de Dios de salvación a los que necesitan. Oremos, hermanos, entonces. Padre Santo Celestial, Todopoderoso, Rey glorioso, te damos gracias, Señor, esta noche, otra vez esta hermosa palabra. Sabemos que, Señor, tu voluntad hacia tu pueblo es que progrese, es que realmente se multipliquen y que puedan expandirse. Como así queremos expandir en número, también en grande cantidad, expandir este reino de Dios también entre nosotros. Pero sabemos que si nosotros no cumplimos como los israelitas tu palabra, vamos a menguar, vamos a retroceder. Por lo tanto, no queremos entrar en ese receso. Queremos avanzar, queremos proliferar, Señor, queremos progresar y queremos hacerlo a través de la obediencia a tu palabra. Sabemos que está el enemigo acechando en nuestros pasos y sabemos que vamos a ser victoriosos cuando nosotros obedecemos tu palabra, Señor, porque nosotros vamos a avanzar como tus soldados, los soldados de Jesucristo, obedeciendo a tus mandamientos y a tu palabra, Señor. Sabemos que en esta noche todo tu pueblo que escucha estas palabras están munidos de armamento en el nombre de Jesucristo
para estar listos a obedecer la voz del Espíritu Santo para cumplir tu voluntad, Señor, a través de nuestras obras, a través de nuestras accionar, Señor. Por lo tanto, danos esa sabiduría, danos esa visión a futuro y de poder obedecer lo que tú quieres que hagamos de acá en adelante. Sabemos, Señor, que ahora las puertas de las fronteras se están abriendo, aunque sea de a poquito, pero Señor, tú nos envías y estamos aquí para obedecerte, Señor, porque tú nos acompañarás. Jesús, tú eres el Rey, tú eres el que nos manda, por lo tanto iremos en tu nombre a pisar esa tierra de Paraguay para ir en el nombre de Jesucristo a expulsar esos enemigos sobre la vida de tu pueblo y a declarar tu glorioso evangelio del reino y el nombre de Jesucristo para que iluminen ese pueblo, Señor, que está en Paraguay en encarnación. Señor, guíanos, muévete entre ellos primeramente, bendice a los hermanos que nos han invitado a la iglesia, al hermano Pastor Fernando, al Pastor Pablo, todos aquellos que están allí orando por este evento. Guíalos, Señor, para que continúen trabajando para poder ver la gloria de Dios en ese lugar. En el nombre de Jesús, bendecimos al pueblo, Señor, que está en este momento reunido a través de este medio. Sabemos que, Señor Rey Jesucristo, tú estás en sus vidas, guiándolos, protegiendo y guardándolos en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Y oramos otra vez, Señor, que tú seguirás guiando y guardando a la hermana Lucero para dar a luz, Señor, alivia su dolor, Señor, para que la vida que tú regalaste pueda nacer sin ningún tipo de contratiempos rápidamente, Señor, para que fuerte y saludable pueda, Señor, nacer, para que esa nueva vida pueda llegar a ser una vida más que pueda glorificarte y servir tu evangelio. Bendecimos en el nombre de Jesús a su familia, al hermano Aldo, a la hermana Lucero y a su nueva vida, Señor, que tú le has regalado a esa familia. Y, Señor, ayúdalos para que realmente pueda salir todo perfectamente como tú lo quieres, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos. Amén y amén.